El Señor ha vencido a las tinieblas. Es el Dios omnipotente, el todopoderoso, creador soberano del cielo y de la tierra. Sean todos bendecidos una vez más hoy en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia Lluvia de Vida del Nazareno les saluda hoy a mis hermanos en esta casa y a los que se conecten en algún momento, en algún rincón de este planeta. Vamos hoy a la escritura, a la palabra de Dios. Vayan conmigo un instante a Hebreos capítulo 9, verso 14, que será nuestro tema central de hoy, nuestro texto, con un mensaje maravilloso que hoy sé que será de gran edificación para su vida: el poder de la sangre de Jesús. Ese es el mensaje de hoy, el poder de la sangre de Jesús. Y dígale hoy al Espíritu Santo que hable a su vida, que haga real sus palabras en usted. Y lea conmigo esta escritura en el nombre del Padre, del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ore conmigo esta oración y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, toca mi corazón, habla mi vida hoy por tu palabra. Señor, que esta maravillosa escritura de Hebreos capítulo 9, verso 14 se haga real en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, haga eco en mi interior y que yo pueda crecer cada día más en tu camino, en tu presencia, bajo tu sombra. En mi oración hoy a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento y diga conmigo: gloria a Dios. Al Señor le encanta cuando usted lo bendice, cuando bendice su nombre. Podemos ver en este maravilloso pasaje de Hebreos cómo la sangre de Jesús tiene un valor incalculable. Cómo la sangre de Jesús tiene un valor que sobrepasa cualquier cosa inventada. Tiene la capacidad de transformar, de cambiar. Y vemos cómo desde el Antiguo Testamento, allá en Éxodo capítulo 12, hubo un día tremendo, un día que el pueblo de Dios tenía que definirse, un día que el pueblo de Dios, preso en Egipto, estaba a punto de alcanzar la libertad. Ese día el pueblo de Dios estaba a minutos, a instantes, como está la iglesia hoy de Cristo alrededor del mundo, a punto de ser llevada a la presencia del Señor. Hoy sabemos que el reloj está marcando ya casi la medianoche. En aquel tiempo Moisés, por parte de Dios, le dio la instrucción al pueblo de que con un hisopo chaspicara, pintara los dinteles de los marcos de las ventanas, de las puertas, los postes, en las casas donde se iba a consumir aquel cordero pascual. Y era necesario que cada familia, cada casa estuviera bajo la sangre de aquel cordero, porque a la medianoche, justo a las 12 de la noche, antes de empezar la transición para un nuevo día, el ángel de la muerte pasaría y arrancaría de la faz de la tierra a todos los primogénitos, a todo primer hijo varón, tanto de los hombres como de los animales. Y solo aquellas casas que estaban bajo la sangre de ese cordero inmolado
y va a lograr sobrevivir. Solo cada familia que estaba escondida en obediencia, habiendo colocado la sangre en la entrada de su casa, iba a lograr sobrevivir, iba a lograr alcanzar la libertad. Y hoy, la iglesia de Cristo alrededor del mundo debe darle un gran valor a la sangre derramada aquel día en el Calvario. Hoy la iglesia verdadera y genuina de Cristo debe caminar bajo la sangre de Jesús, sabiendo que en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15:51, en un momento, que es la partícula más pequeña del tiempo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos arrebatados. La palabra en original griego dice harpazo, seremos tomados en un instante. Y esto no va a ser un rapto secreto. Esto va a ser algo que va a cambiar y transformar el mundo. Jesús lo describió, que estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Los conductores se quedarán sin piloto. Usted se puede imaginar los aviones sin piloto, los carros sin conductor. ¿Puede imaginar usted un instante el desastre que se va a llevar aquel día? ¿Usted se imagina el desconsuelo de muchas madres con sus niños recién nacidos y aún no nacidos, que no los van a encontrar porque serán llevados a la presencia de Dios? ¿Usted se imagina el dolor tan grande de aquel esposo que nunca quiso venir con su esposa a la casa de Dios, y se levantará y verá que solamente quedó la ropa de su esposa, porque nunca más le verá? Si se puede imaginar cómo será ese momento tremendo donde el poder redentor de la sangre de Jesús se hará real, donde todo lo que hemos orado por años, donde todo lo que atravesaron los mártires esperando la promesa bienaventurada no la pudieron ver, pero tal vez esta generación la pueda ver. Se puede alcanzarse a imaginar cómo será aquel momento glorioso, que la sangre de Jesús se va a hacer real en la redención. Ya es real en todos los que morimos en Cristo, los que ya han partido antes que nosotros, pero será aún mayor, será aún más real en aquel momento maravilloso donde el Señor venga por su iglesia. En aquel tiempo este pueblo, en Éxodo capítulo 12, estaban todos en obediencia. Habían preparado el cordero pascual, estaban ahí atentos, y comenzó a la medianoche el clamor. Comenzó a la medianoche el gemir. Ellos comenzaron a oír los gritos desgarradores de toda la gente que no obedeció a la palabra de Dios a través de su siervo Moisés. Ellos comenzaron a darse cuenta de sus amigos egipcios, de toda la cantidad de gente que comenzó a gritar de dolor. Y dice la escritura en Éxodo que hubo un dolor aquella noche como nunca antes, jamás se había escuchado en Egipto. Desde la casa del hombre más sencillo hasta la casa del faraón, perdieron a su hijo primogénito por no estar bajo la sangre de aquel cordero. Y hoy muchos, como hemos estado hablando en esta semana, el poder de la sangre, tienen por poco y tienen por nada la sangre de Jesús derramada aquel día en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, en Levítico 17, versículo 11, vaya conmigo a la escritura. El Dios del cielo nos declara que la vida del ser humano está en la sangre. Y hoy, con la ciencia, mire esto lo dijo el Dios del cielo, el que lo hizo a usted y a mí,
hace miles de años. Pero el Dios del cielo hoy se hace real en medio del mundo tecnológico, en medio de los adelantos. Comienza a drenarle la sangre a alguien. Hágale un hoyo pequeñito en una vena principal. Comienza a drenarle la sangre. Y llámeme a los 5 minutos qué pasó con esa persona. Su cuerpo estaba perfecto. No hubo necesidad de darle de balazos. No hubo necesidad de aplastarlo con nada. Solamente hágale un orificio pequeñito y comienza a sacarle toda la sangre principal de su cuerpo. A los pocos minutos dejará de existir. Porque el Dios del cielo que nos creó dijo que la vida del hombre está en la sangre. Y yo la he dado, mire esto, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y esta misma sangre hará expiación de las personas. El primer crimen que se llevó aquí en la tierra lo cometió un hombre llamado Caín, que mató a su hermano Abel. Y dice la palabra de Dios que cuando Caín mató a Abel, la sangre del justo Abel clamaba desde la tierra. Hay un poder dado por Dios en la sangre. Dios desde el principio, desde Adán y Eva, nos estaba mostrando que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El pecado fue intentado cubrir con hojas de higuera. Adán y Eva pecaron y se intentaron tapar con un par de ramas. Es lo que hace el mundo. Hoy el mundo está tapando el pecado con la mentira, con la falacia. Igual que ese hombre malvado de mi país, Colombia, llamado Gustavo Petro, digámoslo con nombre propio. Porque es un hombre tirano, un hombre malvado, un hombre que aborrece a Dios. Un hombre que ha llegado al colmo de decir que lo ilícito se soluciona con algo muy sencillo. Solamente quítele la I y se vuelve lícito. De ese tamaño es la mente de los hombres hoy reprobados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo aquel, mire esto, que desconoce y que no deciden tener en cuenta a Dios como cosa que aferrarse, Dios se quita. Dios se aparta de aquel hombre, mujer, sea el que sea, y lo entrega a una mente reprobada, a una mente que hace cosas que no convienen, a cosas vergonzosas que deshonran ellos mismos para sí sus propios cuerpos. Y yo le digo, no se pelee conmigo. Vaya a la escritura, Romanos capítulo 1. Usted lo lee el capítulo completo ahí en su casa esta noche o mañana. Y usted va a encontrar el porqué de la depravación de los hombres, el porqué de las decisiones equivocadas. Pero vengamos a este contexto, que es lo que nos atañe hoy. El poder de la sangre de Jesús. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo. Usted tiene que soldarse este verso hoy en su corazón, en su mente, en su alma, en su ser. Escríbalo, subráyelo, mándeselo a alguien para que no se le olvide. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que podáis servir a un Dios vivo. Yo no le puedo servir a un Dios vivo con una conciencia negra. Yo no le puedo servir a un Dios vivo y santo con una mente reprobada. Yo no le puedo servir a Dios con una mente inmunda, hermano, llena de maldad y llena de pecado. La palabra de Dios dice que esta sangre viva de Jesús limpiará mi conciencia y podré acercarme al Señor con una mente transformada. El mismo Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2. Él habla acerca de que debemos renovar nuestra mente, de que debemos renovarnos día a día, iglesia, no cada 15 días.
Ese es el gran problema que tiene hoy el mundo simpatizante de la fe cristiana. Cree que por venir a la casa de Dios una vez cada 2 meses o cada mes ya la hizo. No, la palabra de Dios dice que debemos tener una renovación constante. Mire, no os conforméis a este siglo. ¿Qué nos ofrece este siglo? Dinero, trabajo, ocupaciones, riquezas, vicios, ocios, avaricias, concupiscencia, maldad, herejía, disociación, mentira, engaño, vanidad. El mundo está sumergido hoy más que nunca en una gran vanidad. Pero el Señor nos dice a través del Espíritu Santo en boca de San Pablo que no me debo conformar a este siglo. Yo no debo permitir que este siglo sea el estandarte para mi vida, no, sino que yo debo transformarme por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. ¿Y cómo me renuevo yo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo me renuevo yo? Conectándome con Él en oración. ¿Cómo me renuevo yo? Adorándolo. No llenándome solo de redes sociales. Las redes sociales son buenas, pero si me edifican. Si sigo a los grandes hombres de Dios que han guardado su testimonio, que están fieles al Señor. Él dice que Él quiere limpiar vuestras conciencias. Limpiarnos. La sangre de Cristo, hermano, no es simplemente un símbolo. La sangre de Cristo es la garantía de nuestra redención. Mientras la sangre de animales solo ofrecía un perdón temporal, la sangre de Jesús ofrece un perdón eterno. Cada año tenían que ir a sacrificar un animal inocente para remisión de pecados. Cada año había que ir a que un nuevo animal fuera ejecutado por los pecados de todo su año. Pero hoy el Señor nos ofrece un perdón eterno. Y aquí, miren estas notas, algo que colocaba el Señor en mi corazón. Yo lo colocaba hoy, esta mañana. Hoy muchos hombres siguen intentando ser redimidos, ser hallados justos delante de nuestro Dios. ¿Cómo? Por obras. Hoy agarran y se van para una peregrinación, llámese como se llame. Es más, se revientan las rodillas, se enllagan. Otros hombres se flagelan la espalda, hermano. Otros se queman las manos con cera. Hermanos, una cosa aterradora. Y creen que por estas obras humanas van a alcanzar redención delante de Jesús. Y están haciendo, mire esto, nada la sangre y la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Porque mi salvación, su salvación, mi redención, la suya, no es por obras. Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Es su sangre. Yo necesito creer en el poder redentor de la sangre de Jesús. Porque estos hombres del Antiguo Testamento no podían redimirte para siempre. Ellos eran hombres imperfectos. Es más, dice la historia judía que estos hombres debían entrar, el sumo sacerdote, una vez al año que él iba a presentarse al lugar santísimo. Él debía entrar con una cuerdita amarrada en su pie. Mire esto. Que aquel sacerdote, por muy bien vestido que usted lo veía, que cargaba el efod, cargaba las 12 piedras que representan las tribus de Israel, cargaba el orín y el tumín que representan la verdad de Dios, el sí y el no. Estaban muy bien bonitos, muy bien vestidos. Pero ellos tenían, decimos en colombiano, rabo de paja. Y se arrimaba la candela, hermano, al fuego de Dios. Y si aquel sacerdote estaba en pecado, ¿sabe qué pasaba? Ahí caía muerto, chamuscado, delante de la presencia de Dios. Y los otros sacerdotes tenían que jalarlo con la cuerda y lo recogían muerto.
Hoy no necesitamos ninguna clase de esos sacerdotes. Hoy tenemos al sumo sacerdote y su nombre es Jesús. En la época, mis hermanos, del profeta Elías, podemos encontrar un ejemplo tremendo. Como habían más o menos 850 profetas falsos, a los dioses falsos, que el Señor les reprenda, de Aserá, al dioses falsos esos, de Baal, y ellos gritaban, mire esto, ellos habían desafiado al Dios vivo, y el hombre de Dios, la voz de Dios, a través de Elías le dijo: hoy vamos a ver a quién le responde Dios. Y ustedes saben la historia que está en Primera de Reyes capítulo 18. Cómo el Dios del cielo se manifestó aquel día. Pero aquella religión pagana, mire esto, aquella religión idólatra que no creía en nuestro Dios, danzaban frenéticamente, dice la escritura, se flagelaban, se alanceaban, se sacaban sangre aún de su propio cuerpo para intentar que su Dios falso, que no tiene ni ojos, ni cabeza, ni oídos, ni oye, ni ve, les contestara. Nunca les contestó. Es más, el varón de Dios se le burló. Elías tenía bastante sentido del humor. Elías se acercó a los 800 profetas falsos de Baal y les dijo: ¿por qué no gritan un poco más duro? De pronto su Dios no los puede escuchar. ¿Por qué no danzan más? ¿Por qué no se arrancan un poco más de sangre? Él hizo bulla de ellos. Tal vez su Dios anda de paseo, por eso no los ha escuchado. Tal vez viene de vacaciones. Griten un poco más fuerte. Dice que a los últimos esos hombres se les fueron sus fuerzas, se acabó todo y llegó el momento del varón de Dios. Hizo el altar, levantó sus manos al cielo y el fuego de Dios cayó y consumió el altar. Aún lambió el agua. Mire esto, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lambió el agua de la zanja. Es algo imposible técnicamente. Usted sabe que el fuego solamente consume la gasolina, pero el fuego de Dios lo consume todo. Consumió el agua. Vimos la gloria de Dios aquel día en la escritura a través del profeta Elías. Pero hoy los hombres de la tierra no quieren rendir su vida a Jesús y andan buscando un puente, andan buscando una manera diferente de cómo ser perdonados por Dios. Y solo hay una forma, y es a través de la sangre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero necesitamos ¿qué? Andar en comunión. Porque si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Para poder que esta sangre de Jesús sea real en mí, yo tengo que andar en la luz. La luz es su palabra, la luz es su revelación, la luz es su conocimiento, la luz se llama Jesús. Esa es la luz. Yo debo caminar en esta luz. Esta es la clave de la promesa. Aunque un creyente que anda en luz, tal vez, muchas veces, no sea completamente perfecto y se equivoque, su compromiso con la obediencia, su persistencia a seguir estando en la luz, esto hará que el poder limpiador de la sangre de Jesús se haga real en su vida. La limpieza de la sangre de Cristo no es un evento de una sola vez, sino un proceso continuo para aquellos que caminan fielmente con Dios. Este maravilloso versículo nos enseña que vivir en obediencia a la voluntad de Dios resultará en una comunión auténtica y real con todos los demás creyentes y en la purificación continua
de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús. ¿Cómo es posible, iglesia, que si yo estoy en comunión con Cristo, vivo peleándome con mi hermano que también fue lavado con la sangre de Jesús? ¿Cómo puede ser posible algo semejante? Mire esto. Hace unos meses tuve la oportunidad de ver entrar un hombre por esta puerta. Y yo me senté a hablar con él un instante. Y aquel hombre fue capaz en su boca de hablar palabras despectivas de un pastor, de un hombre de Dios. No le voy a decir quién. Y me quedaba yo impactado diciendo, wow, ¿cómo no fue agradecido con aquel hombre de Dios que le abrió la puerta? Que le dio alimento espiritual por comer por mucho tiempo. Que a través de él se edificó, que a través de él creció, que a través de él fueron alcanzados mucho más en su familia, y que hoy está caminando gracias a que el Dios del cielo usó a aquel varón para que fuera bendición para su vida. Pero tal vez hoy este varón, que yo sé que me va a escuchar, desprecia a aquel hombre. Tal vez porque lo ve mayor o porque lo ve con una iglesia pequeña y va y se esconde metiéndose en un gran lugar o en otro lugar. Pero déjeme decirle, mi amigo, que ese mismo Dios al que usted está buscando en aquel lugar es el mismo Dios que está aquí, en este lugar, en este pueblo, en esta comunidad. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Algo le aprendí a mi viejo en mi niñez: el Dios del cielo me libre de hablar de uno de sus ungidos. Y eso es un mensaje para todos mis amigos los pastores. Y espero que algún pastor se lo comparta a otro. ¿Cómo puede ser posible que usted nunca escuche en las redes sociales a un brujo hablando mal de otro, a un hechicero echándole piedras a otro? Usted nunca escucha a un diabólico hablando mal del diablo, hermano. Usted nunca escucha que hubo una gran pelea entre el brujo fulano de tal y el hechicero. No, ellos están en el mismo espíritu del mal. Ellos están en la misma onda. Ellos están congregados para el mismo Satanás. Él no está dividido. ¿Y cómo es posible que hermanos que dicen que están lavados por la sangre de Jesús agarran una red social para hablar mal de otro hombre o otra mujer de Dios que está intentando llevar su vida adelante en la mano de Dios, que está intentando hablar del camino de la fe, que está intentando llevarle unas palabras a usted de salvación? ¿Cómo puede ser posible? Es porque el amor de Jesús, es porque este versículo que acabamos de leer en 1 de Juan 1:7, no se lo sabe, no lo ha escuchado, no hay comunión de la luz en él. En él lo que hay es una retórica de atacar, de destruir, y el que único que viene a robar, a matar y a destruir se llama el enemigo. Yo nunca me voy a prestar para ese juego, hermano. Yo bendigo a todos los hombres y mujeres de Dios en cualquier rincón del mundo que estén intentando ganar, así sea un alma para Cristo, porque un alma vale más que 10,000 mundos. Los bendigo. Y todo aquel que se atreva algún día a hablar de mí mal, lo voy a bendecir y simplemente lo voy a bloquear, porque no me voy a alimentar de algo que no me va a edificar. ¿Cómo puede ser posible que sucedan esas cosas hoy, en estos tiempos, si debemos venir unidos a buscar el camino del Señor? Debemos alentarnos antes bien los unos a los otros. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el celo pastoral? ¿Cuál es el problema? No le demos miedo, llamemos a otro pastor, bendigámoslo. Entremos a su red social y felicitémosles por el trabajo que está haciendo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el celo pastoral? ¿Cuál es el celo denominacional?
¿Acaso eso servirá de algo cuando venga el Señor? ¿Será que cuando suene la trompeta aquel día glorioso van a decir los de esta denominación y los de esta otra a un rincón, ya hablo con ustedes, vengan los de acá? Todos aquellos que somos lavados por la sangre de Jesús, le veremos a Él. El poder de la sangre de Jesús nos da acceso a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 19. Mire eso. Es un verso maravilloso. Hebreos 10, 19. Nos da libre acceso a la sangre poderosa de Jesús. Una sangre que no estaba disponible en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, mire esto. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Este sacrificio de Jesús en la cruz es el fundamento de esta nueva realidad. Su sangre derramada purifica a los creyentes del pecado y les da la justificación necesaria ante un Dios que es 3 veces santo. Solo su sangre, el nuevo y vivo camino, fíjese bien, del velo del templo se rompió, que simbolizaba aquel velo del templo, la separación entre los santos de Dios y los hombres. Eso se rompió. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. No hay otro camino, no hay otro puente que nos pueda llevar ante la presencia de Dios. Y ese velo se rasgó cuando Cristo murió. Esto significa que el camino hacia Dios está hoy abierto para todos. Este pasaje bíblico compara ese camino con el cuerpo de Jesús, que fue quebrantado para que nosotros tuviéramos acceso a la vida eterna. En Isaías 53 lo vimos hace mucho tiempo, como en los versículos 4 en adelante el Señor nos declara a través del profeta Isaías que un día a través de este varón tendríamos la paz. Que Dios cargó en Cristo el pecado del mundo y que Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. Lo tuvimos, ¿por qué? ¿Por qué? Por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas el herido fue por tu pecado y el mío. Mi hermano, Jesús fue herido por ti. Él fue herido por tu rebelión, porque tú y yo nos rebelamos. En un momento de nuestras vidas, usted y yo nos rebelamos. Hicimos nuestro propio parecer, buscamos nuestro propio camino. Le dijimos al Señor: espérate un tiempito, Señor, más adelante te busco. Todos nos descarriamos, cada uno se fue por su camino, mas Él, molido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, Él cargó aquel día en la cruz tu pecado y mi pecado. Por eso tenemos confianza y libertad. Gracias a esta obra de Jesús, hoy los creyentes no se acercan a Dios con miedo, sino con esperanza. Hoy nos acercamos a Dios con plena libertad y confianza de que podemos entrar a través de Jesús a ese lugar santísimo, a ese lugar que era la parte más sagrada del templo, a ese lugar donde solamente un sacerdote podía entrar una vez al año y ofrecer expiación por sus pecados y los del pueblo. Pero hoy, a través de este sacrificio perfecto de la sangre de Jesús, tenemos entrada. Los creyentes tienen acceso íntimo, directo a la presencia de Dios.
Es una de las bendiciones más grandes que hoy el pueblo de Dios puede disfrutar. Apocalipsis 22:11. Hoy el Señor, este poder de la sangre de Jesús, nos trae la victoria, iglesia, sobre el enemigo. El que es, mire esto, injusto, sea injusto todavía más, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11 que el creyente verdadero y genuino no tiene ninguna clase de temor, porque a través de la sangre de Jesús tenemos la victoria. Y dice la palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los que han vencido? Nosotros, los que estamos bajo la sangre de Jesús. Hemos vencido. Por eso el Señor nos dice en su palabra, el que venciere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué debes vencer tú con el Señor? Este mundo lleno de dificultades y obstáculos. ¿Cuántas cosas se van a levantar? Pero el Señor, mire esto, nos da el poder, nos da a través de su sangre la fuerza para poder soportar en estos tiempos finales. Él nos da un recordatorio que la victoria final no se basa en ningún esfuerzo humano. La victoria final se basa en Él, solamente en Él, iglesia. Mucha gente critica a muchos hombres de Dios en algún lugar del mundo, pero déjeme decirle que cada mártir, así como Esteban, que murió en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, así como Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia primitiva, oficialmente, él murió con valentía. Él no negó su fe. El Señor, su Espíritu Santo, su sangre redentora, nos da la capacidad de sostenernos en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier ataque, cualquier persecución. Ahora más que nunca, con esta agenda perversa que tiene en 2030, la iglesia va a ser más atacada que nunca. Porque ahora los que predicamos la verdad, no tuya, no es la verdad tuya, no es la verdad mía, es la verdad de Jesús, nos llaman fascistas. Ya se volvió de moda. Nos llaman intolerantes. A los que predicamos la verdad, aquel que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, nos van a llamar de toda clase de nombre. Pero Jesús nos lo advirtió, que va a llegar un momento sobre ustedes, van a decir toda clase de males, pero que debemos perseverar, que debemos saber que el Señor está con nosotros, iglesia, que el Señor no se ha ido, Él no se va a ir. Cuando Jesús clamó aquel día en la cruz del Calvario, consumado es, esta maravillosa sangre selló un nuevo pacto. Su sangre selló un nuevo pacto. Y hoy la iglesia de Cristo alrededor del mundo está bajo el pacto de la sangre de Jesús. ¿Cómo es este pacto? ¿En qué consiste este pacto? En que ya no hay obras. Es que tú y yo pongamos solo nuestra confianza en el Señor. Debemos vivir de una manera que agrade a Dios. Usted y yo debemos vivir en gratitud cada día para el Señor, sabiendo que el Señor lo entregó todo por ti y por mí. Cuando tú sientas miedo, sientas inseguridad, confía en la sangre de Cristo Jesús, que te va a proteger. Confía que Él ya te dio la victoria.
Confía que un pueblo un día, antes de que fuera la medianoche, colocó con hisopos sangre en sus postes, en sus marcos. Y el destructor pasó a la medianoche y su casa fue librada. Jesús lo explicó de otra manera en el Evangelio de Mateo capítulo 7, creo que 25 verso en adelante. Cuando él hablaba del hombre sensato e insensato, aquel hombre que debía colocar su casa y fundar su casa sobre la roca. Que un día vendría que los vientos, se desbordaría el río, los problemas, pero que su casa no caería. Y aquel hombre insensato que montó su casa sobre la arena, su casa sobre la religión, su casa como la montó Caín según lo que él creía, haciendo ofrendas como a él le parecía. Yo no congrego, no necesito. Dios me escucha aquí debajo de mi cama. Yo no voy a ofrendar ningún animalito, no voy a sacrificar ningún animal. Yo voy a llevar de lo que yo quiero, de lo producido de la tierra. Voy a llevarle frutas a Dios, que él al final del día conoce mi corazón. A Noé le gritaban: loco, estás haciendo un barco en medio de la nada. 120 años. Ustedes no crean que ese barco, ese gran barco, que usted puede ir allá a Kentucky y ver una réplica parecida del arca de Noé. Usted no vaya a creer que ese arca se construyó en 15 días. 120 años se demoró Noé construyendo aquel arca. 120 años se demoró construyendo el arca. Noé fue pregonero de justicia. Noé fue tildado, como usted le han dicho, evangélico loco, aleluya. Ya le lavaron el cerebro. Ya andando ahí con los hermanitos, con la Biblia bajo el brazo. Ya no va a la fiesta. Ay, no, ya no lo dejan emborracharse, no. Comenzaron a hacer burla de él. 120 años se le burlaron. ¡Qué loco! Construyendo un barco en medio de la nada. No hay mar cerca, no hay lago, no llegamos ni a río, ni siquiera llueve. Y usted construyendo un barco. Definitivamente esa religión lo enloqueció. ¿No le suena esto muy parecido? Se burlaron por 120 años del varón de Dios, Noé. Pero un día empezó a llover. Y empezó a llover. Y no paraba de llover. Y todos comenzaron a mirar al cielo y a mirar a Noé. Mañana escampa. Y no escampó. Los animales fueron más inteligentes que los hombres. Así como en estos días pasó en la tragedia en Indonesia. Todos los animalitos corrieron a la montaña. Y los hombres, miles, fueron arrasados por las olas. Los animalitos estaban a resguardo dentro del arca. Y empezó a llover y a llover y no paró. Y hoy está lloviendo afuera el mal. Hoy está lloviendo afuera la mortandad como nunca antes. Hoy afuera lo malo le están llamando bueno. Hoy afuera la gente multicolor está inundando el planeta. Y ya no lo ven como algo malo. Hoy el derramamiento de sangre inocente en escuelas, en iglesias, en lugares públicos, lo ven normal. Hoy cada vez más que un hombre pierde la vida, como Charlie Kirk, lo ven normal. Hoy está lloviendo. Hoy el mundo está a punto de sucumbir. Y la gente no quiere nada con Dios. Está ocupada, construyendo casas, trabajando, haciendo muchas cosas, pero no teniendo un tiempo para con Dios.
Aquel día, después de que empezó a llover duro, el Dios del cielo cerró la puerta del arca. Y muchos gritaban: Noé, ten misericordia, ábrenos la puerta. Lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Lo que Dios cierra, nadie puede jamás abrir. Porque de Él es el poder, de Él es su gloria, a Él sea la honra. No hay otro lugar. Y Él dijo que va a venir por su pueblo, y yo lo creo. Y yo sigo esperando su venida. Por eso yo voy a vivir agradecido, sabiendo que he sido comprado, como dice 1 Corintios capítulo 6 verso 20. Yo debo vivir agradecido, sabiendo quién me compró. Porque fuisteis, mire esto, comprados con gran precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hoy en día el mundo se despedaza. No me sirve esta parte. Dios me mandó varón, no quiero ser varón, quiero ser otra cosa, voy a cortar la palabra de Dios. Por eso nos llaman de miles de nombres. Por eso no nos quiere, por eso el mundo nos odia, porque le decimos lo que Dios dice en su palabra: glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo fui comprado con precio de sangre aquel día en el Calvario. Un día el Señor me hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Yo no soy quien de tomar la decisión de mutilar mi cuerpo. Yo no soy quien para poder acabar con la existencia de una vida dentro de mi cuerpo. Eso se llama asesinato. Yo no tengo el poder de hacerlo, porque yo fui comprado con precio de sangre. Debemos reflexionar, iglesia. Esto no es solamente un estudio teológico. Esta es una realidad que transforma nuestro presente y nos asegura nuestro futuro. Cada gota de su santa sangre derramada aquel día en el Calvario te dice: hijo, te amé, te redimí, eres mío. Cada gota de su sangre clama: te amé, te redimí, te limpié, te salvé. El poder de la sangre de Jesús tiene la capacidad de limpiarnos todo por dentro. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo. La sangre de Jesús tendrá la capacidad de arrancarnos toda esa religiosidad. La sangre de Jesús nos va a arrancar la religión que nos sembraron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, que crecieron sin este conocimiento, crecieron en oscuridad que se llama ignorancia. Si ellos hubieran sabido la verdad, créamelo, que se la hubieran enseñado a ustedes, porque los aman, pero no le dieron, porque usted no puede dar de lo que no tiene. Esta sangre poderosa limpiará nuestras conciencias para que no hagamos más obras muertas que hace la religión para ser vistos por los hombres. Pero Jesús dijo algo poderoso en el Evangelio. Dice que todo aquel que hace prosélito, todo aquel que hace esa procesión, se convierte 2 veces más hijo del infierno. Y esto son palabras duras que salieron de la boca de Jesús.
Porque Él nos estaba enseñando y preparando que no hay nada más grande que su sangre carmesí. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Su sangre, iglesia, nos limpiará absolutamente de todo pecado. Por grande, por negro que sea tu pecado, como la blanca lana, vendrá a ser delante de ti. Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre. Por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos. Porque ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué nos aferramos tanto a veces a la vida si estamos en la mano de Él? ¿Será que vamos a tener la gallardía y la valentía de hacer defensa del Evangelio delante de algo, de alguien que nos quiera arrancar la vida? ¿Será que de verdad seremos el ejército de Dios? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por la causa de Jesús? Cerramos con este versículo, Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. El gran llamado hoy, mi hermano, mi querido y mi amado hermano, es que el Señor hoy nos invita a vivir bajo el poder de su sangre. Si aún tú cargas culpa, debes recibir el perdón de Cristo. Si te sientes lejos de Dios, acércate hoy confiadamente a Jesús. Si estás luchando con el enemigo, hoy debes declarar que la sangre de Jesús, aquel día en el Calvario, te da libertad. Esa sangre tiene el poder ayer, tiene el poder hoy, tiene el poder siempre. Por eso debemos vivir bajo la cobertura gloriosa de la sangre de Jesús. Debemos proclamar que la sangre de Jesús nos da la victoria en Cristo, en Él mismo. Y nunca, yo los animo como predicaba el viernes pasado, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre de Jesús? Eso dice Hebreos capítulo 10, versos 29 y 31. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tú creerás? Pensaréis, ¿qué castigo tendrá aquel que pise la sangre de Jesús? Que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, que hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque su sangre carmesí lo limpió todo. Ese sacrificio perfecto. Y hoy miles, como predicábamos el viernes, de apartados de la fe alrededor del mundo, han abierto una puerta a 7, a 8 y a más espíritus inmundos que vengan y hagan posesión sobre sus vidas. Porque un día le gustaron de la verdad, del camino de la salvación. Un día vinieron y levantaron sus manos. Un día le dijeron al Señor: te necesito. Un día vino el Dios del cielo a sus vidas y los limpió, les dio paz,
Un día buscaron al Dios bombero y él, como se deja encontrar de los que le buscan, lo encontraron. Y él les apagó ese incendio. Pero no regresaron al Señor. Dejaron su casa limpia, adornada, pero vacía, sin la presencia de Jesús. Y mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa debe estar llena de la presencia de Dios. Mi casa debe estar sumergida en la sangre de Jesús, en su nombre. Mi casa debe declarar todo el tiempo que mi Cristo vive, que mi Cristo es real, que Él no es una caricatura, que no es una historia, que Él es real en mi vida, real en mi familia, que Él es mi Redentor, que Él es mi Salvador. Mi casa nunca estará vacía, sino que siempre estará llena con la presencia de Dios. Ore conmigo esta pequeña oración y dígale: Jesús, eres todo para mí. Y Jesús, eres todo para mí. Y yo te doy gracias por esta preciosa y maravillosa sangre. Señor, te doy gracias porque tu sangre carmesí lo hizo real, lo hizo posible. Te doy gracias, Señor, porque cuando tú dijiste aquel día en la cruz del Calvario, consumado es, hoy tu iglesia ha entrado en un nuevo pacto, el pacto de la sangre de Jesús. Y hoy yo declaro que la sangre viva de Jesús tiene poder en mi familia. Abra su boca y dígale: la sangre de Jesús tiene poder en mi casa, en mi vida. Hoy coloco a la sangre poderosa de Jesús en nuestro ministerio, en nuestra carrera. Hoy pongo la sangre viva de Jesús en mi matrimonio, en medio de mis hijos, en medio de mis sueños, de mis anhelos. Hoy clamo y pongo el poder de la sangre de Jesús, su nombre, en medio de cualquier situación, en medio de mis documentos. Hoy coloco el poder de tu nombre, Jesús, el poder de tu sangre en mi vida, en mi corazón, en mi alma y en mi ser. Y sé que, como dice tu palabra en Apocalipsis 12:11, hemos vencido, porque hemos vencido con la sangre viva de Jesús. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Amén. Gloria a Dios.